Bien, como mencioné, el tema de hoy es el repaso bimestral. Ya hemos visto 7 temas, si es que no me equivoco, ya a lo largo de este bimestre. Y vamos a repasar ejemplos bastante parecidos o similares a los que vendrán en tu prueba de la próxima semana. Ya, así que vamos a iniciar con el primero. Y vamos a iniciar con el primer ejercicio del día de hoy. A ver, el primer ejemplo dice, si la rueda A gira en sentido horario, ¿en qué sentido gira la rueda E? Bien, esta pregunta viene del tema de la primera semana, que es juegos lógicos o juegos de ingenio. ¿Ya? Bien, a ver, si recordamos un poco de esa clase, ¿ya? Debes recordar que si hay dos ruedas en contacto, vamos a poner aquí, esta vendrá a ser la rueda A y esta obviamente es la rueda B. Y como puedes ver, están en contacto, es decir, están pegadas una con la otra. O mejor dicho, hay un punto de contacto. Y ese punto de contacto vendría a estar aquí. Entonces, cuando hay dos ruedas que están girando en contacto, si una rueda gira en sentido horario, la otra lo hará en el otro sentido, es decir, antihorario. Y si una gira en sentido antihorario, la otra lo hará en sentido horario. ¿Correcto? Entonces, recordando eso que vimos la primera clase, ya recordando eso, me dicen a mí que la rueda A, me dicen a mí que la rueda A gira en sentido horario. Eso significa que si esta rueda gira en sentido horario, la que está en contacto con él girará en sentido antihorario. Y como ves, B también tiene un punto de contacto con C, así que C girará en sentido horario. Y como ves, C está en punto de contacto con D, así que D girará en sentido antihorario, por lo tanto, E, que también está en punto de contacto, girará en sentido horario. ¿Correcto? Y bueno, para completar, E está en contacto con F, así que F girará en sentido antihorario. Como a mí me preguntan por la rueda E, es decir, esta de aquí, bueno, la respuesta será que gira en sentido horario. ¿Ya? Gira en sentido horario. Muy bien, ya tenemos entonces el primer ejemplo del día de hoy. Por favor, puedes copiarlo, ¿ya? Bien, pregunta 2. Dice, calcula la suma de cifras del resultado de la siguiente operación. Bien, esta pregunta, mejor dicho, ya corresponde a la segunda semana, que se llama inducción matemática. Ya, muy bien. En la clase de inducción matemática vimos que tenemos que analizar por lo menos 3 casos para llegar a una conclusión general. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Vamos a analizar 3 casos en particular de esta situación para llegar o sacar la conclusión general. Pero necesitamos primero encontrar las características que observas en este problema. Entonces, lo primero que nos fijamos es que el número ya que aparece aquí, el número que aparece aquí, ya tiene puras cifras 6, ¿verdad? 6, 6, 6 y así. Muy bien, primera característica, puras cifras 6. Segunda característica, que todo ese numeral está elevado al cuadrado, ¿correcto? ¿Ya? Aunque me parece que no se puede percibir muy bien, pero acá está elevado al cuadrado. Muy bien, segunda característica. Y la tercera característica, ya, es que es un número finito de cifras. Número finito de cifras, es decir, que tiene un tope de cifras. ¿Correcto? En este caso el tope es 85. Muy bien, entonces yo tengo que analizar 3 casos que cumplan con estas 3 características. ¿Correcto? 3 casos que cumplan con estas 3 características. Entonces, yo digo, a ver, vamos a analizar el primer caso. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí caso 1. Ya está.
Muy bien, entonces el numeral que yo coloqué tiene que tener pura cifra 6. Ya está, pura cifra 6. Pero como yo no me voy a aventar, por decirlo así, a 85 cifras, voy a analizar que tenga una sola cifra nada más. Ya está, una sola cifra. Muy bien. Y recuerda que tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces también aquí voy a elevar al cuadrado. Ya está. Entonces tenemos 6 elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que eso vendría a ser 36. Ya está. Muy bien. Pero ojo que a nosotros no nos piden cuánto sale el resultado, sino nos dicen la suma de cifras del resultado. Eso es lo que nos piden. Entonces, si este es el resultado, la suma de sus cifras, vamos a poner aquí, sumatoria de cifras, vendría a ser 3 más 6 igual 9. ¿Correcto? 9. Muy bien, entonces, en el caso número 1, me salió 9 la suma de sus cifras. Bien, vamos a analizar ahora un caso número 2, ya que vendría a ser el segundo. Pero recuerda que si en el primer caso analizamos un numeral de pura cifra 6 solo con una cifra, ahora vamos a aumentar a 2 cifras. Sería 6, 6, acá hay 2 cifras. Y tiene que estar elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, 66, ya, 66 si lo elevamos al cuadrado, eso vendría a ser 4.356. ¿Ya? 4.356. Muy bien. Pero una vez más, a mí me interesa cuánto suman las cifras del resultado. Entonces vamos a sumar las cifras. 4 más 3 más 5 más 6. Si sumamos todo eso sale 18. Muy bien. Ahora, un tercer caso para confirmar que nuestras sospechas sean ciertas, ¿no? A ver, entonces, ya no sé, que no sean de 2 cifras, sino que sean de 3 cifras. Ya está, 666 lo voy a elevar al cuadrado y van a ser 3 cifras ahora. Listo. Y si fuera 666 al cuadrado, eso nos da 443.556. Ahora, si sumamos las cifras, vendrían a ser 4 más 4 más 3 más 5 más 5 más 6. A ver, esto saldría 27. ¿Estamos bien? 27. Ya está. Entonces, con 3 casos es más que suficiente, ¿ya? Para llegar a una conclusión. Profe, ¿puedo analizar más casos? Caso 4, caso 5, caso 6. Sí, puedes. Pero mínimo 3. ¿Correcto? Mínimo 3. Entonces, todos vamos a llegar a la conclusión de que algo está ocurriendo acá con los 9, ¿no? Mira, 9, acá 18, acá 27. Entonces yo puedo decir que el primero vendría a ser 9 multiplicado por 1, ¿verdad? 18 vendría a ser 9 multiplicado por 2. Y 27 vendría a ser 9 multiplicado por 3. Entonces, empezamos a relacionar, ¿no? Profe, ¿de dónde sale este 1? Este 1 sale de aquí, mira. Cuando es una cifra, el resultado que a mí me piden vendría a ser 9 por 1. ¿Por qué acá colocamos 2? Porque acá son 2 cifras. Entonces, cuando tiene 2 cifras, el resultado que a mí me piden vendría a ser 9 por 2. Y acá, porque vendría a ser 3, pues
obviamente, porque aquí son 3 cifras. Entonces, conclusión. La suma de cifras del resultado es 9 multiplicado por el número de cifras del número. Entonces yo digo, si a mí me están pidiendo sumatoria de cifras de este señor o de este resultado de aquí, yo no tengo que averiguar cuánto sale esto al cuadrado. Lo único que tengo que hacer es multiplicar 9 por, en este caso, como son 85 cifras, lo tengo que multiplicar por 85. ¿Correcto? Entonces multiplicamos 9 por 85 y eso nos da 765. Y esa vendría a ser la respuesta de este ejercicio. ¿Ya? 765, ejercicio número 2. Pregunta 3 nos dice, calcula el valor de A más C más N más M. Bien. Para responder esta pregunta, tenemos que recordar un poquito de la teoría de la semana 3. ¿Ya? A ver, entonces, mira. ¿Qué estamos observando aquí? Un numeral que tiene 3 cifras. Y se le está restando el numeral de 3 cifras, pero invertido. Si era ABC, le estoy restando a la inversa, ¿no? Invertido. CBA. ¿Correcto? Bien. Y bueno, al realizar esa operación, la diferencia resulta ser un numeral MN2. Listo. Ahora, recordando un poco de la teoría, ¿ya? ¿Qué dice la teoría? A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que nos acordemos. Cualquier numeral de 3 cifras, que vendría a ser, vamos a imaginar 412, ¿ya? Mira, 3 cifras. Voy a restarle la inversa, ¿correcto? El mismo numeral de 3 cifras, pero invertido. Entonces sería 214. ¿Ya está? 214. Listo. Si nosotros realizamos esa operación, ya de 412 menos 214, el resultado va a ser 198. Entonces, mira lo que ocurre acá. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo, esto no lo copies. Bien, cuando tú tienes un numeral de 3 cifras y le restas el numeral de 3 cifras pero invertido, se va a cumplir siempre lo siguiente, que la cifra del centro siempre va a ser 9. La cifra del centro de la diferencia, es decir, del resultado, la cifra central siempre va a ser 9. ¿Y qué más se va a cumplir? Se va a cumplir que las dos cifras laterales, esas que estoy pintando de azul, siempre van a sumar 9. Estas dos siempre van a sumar 9, ¿correcto? Siempre van a sumar 9. Ya está. Profe, ¿y alguna otra cosa más? Sí, una cosa más. Si la primera cifra del primer número, es decir, del 412, le restas la primera cifra del segundo número, ya mira, 4 menos 2, eso me va a dar la primera cifra, me va a dar la primera cifra de la diferencia, pero aumentado en 1. ¿Ya? Ojo ahí, ¿eh? La primera cifra del primer número menos la primera cifra del segundo número me va a dar como respuesta la primera cifra del resultado aumentado en 1. ¿Correcto? Esto de acá lo vimos en la semana 3, esto es ya teoría, uno tiene que acordarse de esto. Bien, si yo aplico lo mismo, entonces fácilmente digo, ya, pero profesor, se supone entonces, como usted ha dicho, que la cifra del centro, esta n, tiene que valer 9, ¿verdad? La del centro tiene que valer 9 sí o sí. Correcto, muy bien. Ahora, estas dos cifras de acá, tienen que sumar 9.
¿verdad? Estas dos cifras de aquí tienen que sumar 9. Esta de acá y esta de aquí. Entonces yo digo, a ver, 2 más m tienen que sumar 9. Y para que eso sea verdad, m tendría que valer 7. Muy bien, entonces ya tengo n, ya tengo m. Ya está, ya tengo n, ya tengo m. Me piden a más c, ¿correcto? A más c. Bien, ahora, la otra parte de la teoría dice, la primera cifra del primer numeral más la segunda cifra, o perdón, menos la primera cifra del segundo numeral, vamos a ponerlo aquí, a menos c, me da como resultado la primera cifra del resultado que vendría a ser m aumentado en 1. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale m, mira, m vale 7, entonces aquí vamos a poner 7 más 1. Entonces yo digo, a menos c es igual a 8. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los únicos números que me dan como respuesta 8 en esta resta? Bueno, los únicos números posibles vendrían a ser que A valga 9 y C valga 1. ¿Qué, profe? A no puede ser 10. A no puede ser 10 y C no puede ser 2. A no puede ser 10. ¿Sabes por qué? Porque A es una cifra, mira. Y no puede ser que una sola cifra tenga, o sea, 10. Imposible, ¿cierto? Ah, o sea, profesor, A no puede ser 10, ni 11, ni 12, ni así. Entonces, bueno, pues esa vendría a ser la única alternativa para que esto salga es que A sea 9. ¿Correcto? A sea 9. Pero alguno va a decir, pero profesor, A puede ser 8 y C puede ser 0. Ah, bueno, interesante, ¿no? Sale 8. Ya está. Pero si C vale 0, recuerda que ningún numeral puede empezar con 0. Ningún numeral puede empezar con 0. Entonces, si la C, como ves aquí, está al inicio, no puede empezar con 0, así lo quieras. No puede. Entonces, C no puede valer 0. Ah, ya, bueno, profesor. Entonces, lo único que queda es que A sea 9 y C sea 1. Muy bien, entonces ya tengo A, ya tengo C, ya tengo todo. Lo único que me faltaría sería sumar, ¿no? Por lo tanto, A más C más N más M vendría a ser igual a 9 más 1 más 9 más 7. Y la respuesta de esto vendría a ser 26. Listo. Muy bien, ejercicio número 3, ya para que lo puedas copiar. Listo, ejemplo 4. Nos dicen, determine el término que continúa en la siguiente sucesión. Bien, este es el tema de sucesiones alfanuméricas. A ver, vamos a colocarle acá sus flechitas. Para ver qué es lo que está ocurriendo. Ya está. Bien, a ver. Listo. Para que de 1 lleguemos a 3, lo tenemos que multiplicar por 3. ¿Correcto? Aunque también se le puede sumar 2, ¿no? Se le puede sumar 2. No hay problema. Pero también voy a probar si con multiplicación por 3 sale, ¿no? Puede salir. Para que de 3 pase a 2, bueno, le restamos 1, ¿no? Ya está. Para que de 2 pase a 6, lo tenemos que multiplicar por 3. De 6 a 5, le restamos 1. Ya está. Y acá otra vez, como ves, ya el patrón se va repitiendo, ¿no? Por 3 menos 1. Por lo tanto, si yo quisiera averiguar el que sigue,
pues lo único que habría que hacer es multiplicar ese 14, lo tenemos que multiplicar por 3, ¿ya? 14 por 3 nos da en total 42. ¿Ya? Y esa vendría a ser la respuesta, ¿ya? Ejercicio número 4, respuesta 42. Nos dicen, en una progresión geométrica, el tercer término es 2 y el séptimo término es 162. Calcula el noveno término. Ok. Bien, entonces, a ver, si me hablan de una progresión geométrica, ya, ojo, progresión geométrica. En otras palabras, me están hablando de una sucesión geométrica. ¿Ya? Me están hablando de una sucesión geométrica. ¿Cómo funciona una sucesión geométrica? Bueno, a ver, tenemos un término número 1, ¿ya? Que si nosotros lo multiplicamos, ojo, lo multiplicamos por una razón, me dará como respuesta el término número 2. Luego, si yo lo multiplico por esa misma razón, me dará el término número 3. Y si yo lo sigo multiplicando por la misma razón, me dará el término número 4 y así consecutivamente. Ya está. Entonces, esto de aquí es una progresión geométrica. Ahora bien, me dicen que de esta progresión geométrica, el término número 3, ¿ya? El término número 3 es 2 y el séptimo término es 172. Ya está. Listo. Y yo tengo que calcular el noveno término, ¿ya? Es decir, el término número 9. Listo, muy bien. Entonces, pues lo que vamos a hacer ya es recordar un poquito la teoría, ya recordar un poquito la teoría que vimos de este tema. A ver. En sucesiones geométricas, ya, hay una fórmula que tenemos que recordar. ¿Cuál es esa fórmula? Vamos a ponerla aquí en pantalla. A ver, el término enésimo es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. ¿Correcto? La razón elevado a la n menos 1. Bien. Pero, esa es una de las fórmulas que necesitamos, ¿no? Pero también vimos en la teoría, ¿ya? O sea, si no te acuerdas de lo que vimos en la teoría, pues tendrías que utilizar la fórmula. Pero otra forma para llegar a la respuesta que nosotros vimos en ese día en clase es la siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Un ejemplo, ¿ya? Si yo tengo el término, vamos a poner m, y lo voy a dividir entre el término n, eso me dará como respuesta la razón geométrica elevado a la m menos n. ¿Ya? Este es un teorema que vimos ese día en clase. Entonces, yo puedo utilizar este teorema de aquí, ya esta propiedad, para resolver este ejercicio. Pero si estás distraído, te vas a demorar más utilizando esta fórmula para resolver esta pregunta. ¿Por qué vamos a utilizar la de aquí, la que está encerrada en la nube? ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira, esta de acá no la necesito. Ya, no la necesito. Vamos a utilizar el de aquí. Mira, a ver. Voy a dividir el término número 7 entre el término número 2. ¿Ya? Y recuerda que según esta propiedad, esto me tiene que dar como resultado la razón geométrica elevado a la resta de estos dos, ¿no? 7 menos 2, eso me daría 5. ¿Ya?
Muy bien. Listo. Pero yo conozco, ya, yo conozco cuánto vale el término 7, ¿no? El término 7 vale 162, entonces lo que yo puedo hacer es reemplazar. En vez de poner término 7, yo voy a poner 162. En vez de poner término 2, perdón, término 3, disculpen. Estaba confundiendo. Ya está, término 3. Si acá es término 7 y acá es término 3, mira el de acá, acá saldría la resta de los dos, ¿no? 7 y 3 restamos, sería 4. Ya, muy bien. Ahora sí, sigo. En vez de colocar término 3, voy a colocar el 2 que ves ahí. Y eso me va a dar como respuesta la razón geométrica elevado a la cuarta, ¿no? La razón geométrica elevado a la cuarta. Muy bien. Si yo hago aquí la división, ya, 162 lo divido entre 2, eso saldría 81. Esta operación saldría 81. Quiere decir que 81 es igual a la razón geométrica elevado a la cuarta. La pregunta sería, ¿qué numerito, no? ¿Qué numerito elevado a la cuarta, ¿no? Me da como respuesta 81, ¿no? ¿Qué numerito? Bueno, en este caso, esto yo lo puedo transformar así, ¿no? 81, profe, es, por ejemplo, 3 elevado a la cuarta, ¿no? 3 elevado a la cuarta, ya está. Y eso vendría a ser igual a la razón elevada a la cuarta. Entonces, mira, si los exponentes son iguales, significa que las bases también tienen que ser iguales. Entonces, cancelo los exponentes y me quedaría que 3 es igual a Q. 3 es igual a Q. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y eso para qué nos sirve, no? Nos sirve para lo siguiente, para averiguar lo que me están pidiendo. Mira, la razón vale 3, ¿ah? Entonces, ¿qué te parece si otra vez utilizo esta propiedad? Y yo digo, a ver, el término número 9 lo voy a dividir entre el término número 7. Eso me va a dar la razón elevado a la resta de estos dos. 9 menos 7, eso sería 2. Pero yo ya conozco, pues, yo ya conozco cuánto vale, por ejemplo, yo conozco cuánto vale el término 7. Vale 162. Entonces yo pondría término número 9 dividido entre 162 es igual a Q elevado al cuadrado, ¿no? Q elevado al cuadrado, o sea, Q, o sea, 3 elevado al cuadrado. Ya está. Bueno, este 162 que observamos aquí está dividiendo. Yo lo voy a pasar a multiplicarse para este lado. Entonces me quedaría que término número 9 vendría a ser igual, esto saldría 9, ¿no? ¿Estamos bien? 9 por ese 162 que pasó para ese lado. Bueno, pues haciendo las operaciones, el término número 9 vendría a ser igual a 9 multiplicado por 162. Y eso nos da 1458. Y esa vendría a ser la respuesta del ejemplo número 5. ¿Ya? El término número 9, o mejor dicho, el noveno término, vale 1458. Listo, ahí está. Listo. Pregunta 6. Nos dicen, calcula el valor de la siguiente serie. Bien. Hemos visto en este bimestre que hay dos tipos de serie. Serie aritmética y serie geométrica. Dependiendo si es serie aritmética o es serie geométrica, se utiliza una fórmula para cada una. Pero aquí no me especifican si se trata de una serie aritmética o serie geométrica. Así que tengo que yo descubrir qué tipo de serie es. Entonces, tenemos que fijarnos
en la razón o el patrón que está ocurriendo con cada uno de los términos. Por ejemplo, de 9 a 13, de 13 a 17, de 17 a 21 y así sucesivamente. Entonces, a la vista, ¿no? Nos podemos fijar que aquí se está aumentando 4, ¿no? 9 más 4 me da 13, 13 más 4 me da 17 y 17 más 4 me da 21. Entonces, profe, ¿qué tipo de serie es si es que se está sumando 4? Es una serie aritmética, ¿correcto? Es una serie aritmética. ¿Ya? Si se está sumando es una serie aritmética. Profe, si se está restando, también es una serie aritmética. Profe, si se multiplica, geométrica. ¿Está bien? Si se divide, puede ser geométrica también. ¿Ya? Pero recuerda, si acá ves que se suma o se resta, se trata de una serie aritmética. Muy bien. Entonces, podemos darnos cuenta, pues, que la razón, ¿ya? La razón vendría a valer 4. ¿Ya? La razón vendría a valer 4 porque se está aumentando de 4 en 4. Bien. Ahora, hay una fórmula para las series aritméticas. Esa fórmula vendría a ser la siguiente. A ver, si yo quiero averiguar el valor de la serie, ¿ya? Quiero averiguar el valor de la serie aritmética. Eso vendría a ser igual al término número 1 más el término enésimo, es decir, el último de todos, todo dividido entre 2 y multiplicado por el número de términos que hay. ¿Correcto? Eso dice la fórmula. Se lo voy a poner por aquí. Ya, esa es la fórmula de una serie aritmética. Profe, nosotros conocemos cuánto vale el primer término. Correcto, como puedes ver aquí, el primer término de la serie vale 9. También conocemos cuánto vale el último término de la serie, ¿no? El último término, como puedes observar aquí, vale 77. Pero lo que no conocemos es cuántos términos hay en la serie. No sabemos cuántos términos hay. ¿Cuántos términos hay aquí? ¿Hay 20, 30, 15, 45? No lo sabemos. Entonces, para averiguar cuántos términos hay en esa serie, tenemos que utilizar la fórmula de sucesiones aritméticas. ¿Ya? Ojo, tenemos que utilizar la fórmula de sucesiones aritméticas. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula de sucesiones aritméticas? Bueno, recordando otra vez, ¿ya? La fórmula es el término enésimo es igual al término 1 más la razón multiplicado por n menos 1. ¿Ya? Esa es la formulita de sucesiones aritméticas. Bien. Listo. Recuerda que este es el término número 1, este es el término número 2, el de acá es el término 3, término 4 y el último, el término enésimo. Es decir, que si la n valiera 20, significa que aquí hay 20 términos. Si el último término sería el término 30, significa que aquí, en esta serie, hay 30 términos. Entonces, vamos a averiguar cuánto vale la n, ¿ya? El término enésimo, como puedes observar aquí, vale 77. Así que en vez de esto, voy a poner 77. El término 1 vale 9. Entonces, en vez de poner término 1, vamos a poner 9. Más la razón vale 4. ¿Verdad? La razón vale 4. Entonces aquí vamos a poner 4. Todo multiplicado por n menos 1, que yo no sé cuánto vale. Este 9 lo vamos a pasar a restar. ¿Correcto? Lo vamos a pasar a restar. Muy bien. Si lo pasamos a restar, quedaría 68. ¿No? 68 vendría a ser igual a 4 multiplicado por n menos 1.
Este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, ¿correcto? 68 lo dividimos entre 4 y eso saldría 17. 17 es igual a n menos 1. Y finalmente, este 1 que está restando lo vamos a pasar a sumar. Quedando pues que la n vale 18. ¿Ya? N vale 18. Listo, entonces como ya sabemos cuánto vale la n, ¿ya? Como ya sabemos cuánto vale la n, esta n que estábamos buscando, entonces ya no hay nada que me impida utilizar mi fórmula. Lo voy a traer para acá. Y yo digo, el valor de la serie, que en este caso la serie es A, el valor de la serie A vendría a ser igual al término 1, que vale 9, más el último término, que vale 77, dividido entre 2, y todo multiplicado por la n que acabamos de descubrir que vale 18. Listo. Podemos simplificar, mira, mitad de 2, 1, mitad de 18 vendría a ser 9. Sumamos 9 más 77, ya, sumamos 9 más 77, y eso nos daría 86. O sea que toda esta operación saldría 86. Listo. Finalmente, multiplicamos 86 por este 9, y la respuesta final vendría a ser que la serie A vale 774. ¿Ya? Esa vendría a ser la respuesta del ejemplo 6. Muy bien. Listo. Lo copiamos, por favor, o tomamos captura de pantalla de este ejemplo. Bien. Este ejemplo es ya del último tema que vimos la semana anterior, que se titula Sumas o series notables. ¿Ya? Ahora bien, si te fijas en el formulario que te entregamos la semana pasada, no hay ninguna fórmula que te ayude a resolver esta operación directo. No hay ninguna fórmula que te ayude a resolverlo directo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adaptar esta serie de acuerdo a las fórmulas que aparecen en el formulario, ¿no? En la ficha informativa. Entonces, si te das cuenta, es una sumatoria de productos, ¿verdad? O sea, de multiplicación de parejitas, vamos a decirlo así. Tenemos entonces 1 y 17, la primera pareja, la segunda pareja 2 y 16, la tercera pareja 3 y 15, y te das cuenta que en la primera pareja empieza en 1, luego aumenta 2, luego aumenta 3, luego aumenta 4 y así sucesivamente. En cambio, la segunda, es decir, el segundo factor, ¿no? Empieza en 17, baja a 16, baja a 15, baja a 14 y así sucesivamente. Entonces, cuando tengas este tipo de multiplicaciones donde el primer factor va aumentando y el segundo factor va disminuyendo, tienes que fijarte en este detalle. Te das cuenta que esta parejita suma 18. La segunda parejita suma 18. La tercera también suma 18. La cuarta suma 18. Hasta la última también suma 18. ¿Eso qué quiere decir? Que el 18 tiene algo que ver en esta serie. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿el 18 tiene algo que ver en esta serie? Sí, el 18 tiene algo que ver en esta serie. ¿Ya? Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos y lo colocamos de esta manera? Mira, E vendría a ser igual a 1 multiplicado, pero en vez de poner 17, yo voy a poner 18 menos 1. Porque 18 menos 1 es lo mismo que 17. En la siguiente, más 2 por, pero en vez de poner 16,
ya sabes, ¿no? Voy a colocar 18 menos 2. Más 3 multiplicado por, pero en vez de poner 15, vamos a poner 18 menos 3. Y si yo sigo hasta la última parejita, sería 17 por, pero en vez de poner 1, yo voy a poner aquí 18 menos 17. ¿Correcto? 18 menos 17. Ya está. Profe, ¿por qué ha hecho eso? Para lo siguiente, ¿no? Para lo siguiente. Mira, este 1 va a multiplicar al 18, ¿verdad? Vamos a poner aquí 1 por 18. Este 1 va a multiplicar a este 1, ¿verdad? Sería menos 1 y 1 por 1 vendría a ser 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más este 2 va a multiplicar al 18, sería 2 por 18 menos, ahora este 2 va a multiplicar a este 2. Y 2 por 2 yo lo puedo poner como 2 elevado al cuadrado. Y hago lo mismo con lo demás, mira, 3 por 18 menos 3 por 3. Ya está. Y así hasta el último, que vendría a ser 17 por 18 menos 17 por 17. O mejor dicho, en vez de poner 17 por 17, ya de frente mejor, menos 17 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Ya está. E vendría a ser igual a toda esta operación que se está realizando aquí. Listo. Profe, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los términos, ¿ya? Vamos a agrupar los términos. El de aquí lo voy a agrupar con él y con él, mira. 1 por 18, más 2 por 18, más 3 por 18, más 4 por 18, y así hasta llegar hasta 17 por 18. Entonces, voy a colocarlo así. Ya sería 1 por 18, más 2 por 18, más 3 por 18, y así hasta llegar hasta 17 por 18. Ya está. Ahora los de aquí también los voy a agrupar. Menos 1 elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado. Acá debí colocar 3 elevado al cuadrado. Ahí está. Menos 3 elevado al cuadrado hasta menos 17 elevado al cuadrado. Entonces sería menos 1 cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, y así hasta menos 17 elevado al cuadrado. Listo. Bien, ahora nos acordamos un poquito de álgebra, chicos. Voy a factorizar lo que tienen en común todos estos factores de azul. Él tiene 18, el otro también tiene 18, él también tiene el 18, hasta el último factor de color azul también tiene el 18. Entonces yo puedo factorizar el 18. Coloco el 18, abro paréntesis, y si aquí ya le factoricé el 18, ¿qué me queda? El 1. 1 más aquí, si ya le factoricé el 18, ¿qué me queda? El 2. Y acá si hago lo mismo, más 3, y así hasta llegar hasta el último término, que vendría a ser 17. Ya, menos. Acá a todos los factores le voy a sacar el menos, ¿correcto? Les voy a sacar el menos. Y si a él le saco el menos, me quedaría así, 1 cuadrado. Si a él le factorizo el menos, sería más 2 al cuadrado. Factorizo menos, más 3 al cuadrado. Y así
sucesivamente hasta el 17 elevado al cuadrado. Ya está. Y ahora sí, recién en este paso, ya nos damos cuenta pues que podemos utilizar la formulita que tenemos en nuestra ficha. ¿Ya? Esto de acá. Desde el 1 hasta el 17, ¿correcto? ¿Ya? Es como si en nuestra ficha la n valiera el 17, ¿no? La n valdría 17. Entonces, si te fijas en el formulario de la semana pasada, esto se resuelve multiplicando n por n más 1 dividido entre 2. Dividido entre 2. ¿Ya? Pero quien cumple el papel de la n aquí es 17. Así que en vez de n, yo lo voy a reemplazar y colocar 17. Acá igualito, en vez de la n, lo voy a reemplazar y voy a colocar 17. ¿Ya? Bajo este 18 que estaba aquí, lo bajo. Ya está, se está multiplicando. Muy bien, menos. Pues acá ocurre algo similar, ¿no? En nuestro formulario aparece 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado y así sucesivamente hasta un tal n al cuadrado. ¿Y cómo se resolvía esto de acá? Pues se resolvía colocando el valor de la n por n más 1 por el doble de n más 1, todo dividido entre 6. Así se resolvió. Pero en vez de colocar n, vamos a cambiarlo por 17. Esta n cumple el papel de 17, o este 17 cumple el papel de n. Entonces aquí en vez de n, voy a colocar 17. En vez de n, 17. Y acá igualito, ¿no? En vez de 2n, voy a poner 2 por 17, que eso vendría a ser 34. Ya está. Muy bien, pues ya estamos cada vez más cerca. Simplificamos, mitad 1, mitad 9, ¿ya? Y ahora voy a multiplicar 9 por 17, todo multiplicado por 17 más 1, pero en vez de poner 17 más 1, voy a poner 18, ¿ya? Entonces hay que multiplicar 9 por 17 por 18, ¿ya? 9 por 17 por 18. Y eso nos va a dar 2.754. Vamos a colocar toda esta operación, me va a dar 2.754. Ya está, bajo el menos. Y ahora toda esta operación de aquí, ¿ya? Le saco sexta a él, vendría a ser 1. 17 más 1 es 18. Le voy a sacar la sexta. Me quedaría 3. 34 más 1, recuerda que eso es 35. Así que acá lo único que hay que hacer es multiplicar 17 por 3 por 35. ¿Ya? 17 por 3 por 35 y eso nos da un total de 1.785. Muy bien, haciendo la resta entonces, esto nos daría como respuesta al final E vendría a ser igual a 969. Ya está. Y esa vendría a ser la respuesta final del ejemplo 7.